Descubierto el asombroso amor entre un CEO y la recepcionista que canceló su suite presidencial, la historia comenzó en un rascacielos que servía como oficina central para Javier, un CEO casi mítico en el mundo empresarial de Madrid. Las paredes de vidrio reflejaban un sol implacable, mientras el interior estaba poblado de hombres y mujeres de trajes impecables. La competencia en su sector era feroz, lo que hacía que el ritmo del día a día se convirtiera en una incesante carrera. Sin embargo, en medio de esa vorágine, había algo que lo atormentaba, una soledad aplastante que lo acompañaba a cada paso. Nunca se había sentido tan vacío como ese mismo día. La cancelación de la suite presidencial por parte de un cliente importante iba a marcar su jornada. Cuando llegó a la recepción, Ana lo miró con esa mezcla de sorpresa y apertura que solo ella sabía mostrar. A menudo, la gente la consideraba solo la chica de la recepción, olvidando el brillo en sus ojos cuando hablaba de su amor por el arte. Pero para Javier, Ana era un soplo de aire fresco, un recordatorio de la vida que había dejado atrás en su lucha por alcanzar el éxito. En aquel instante, mientras la noticia de la cancelación salía de los labios de Ana, algo se movió en su interior. La sencillez de su pasión por la pintura, la historia de sacrificios de su madre, despertaron en él un eco de reconocimiento. Era como si, en medio de su acartonada existencia, una chispa de inspiración recién nacida comenzara a brillar. Sin embargo, al día siguiente, una sombra se cernía sobre su vida. Joaquín, un antiguo rival que había hecho lo imposible para derribarle en el pasado, regresó cual fantasma del pasado. Una arista de tensión se formó entre ellos. Los días de competencia había dejado cicatrices que parecían resurgir. La presión de su familia, con expectativas que se elevaban aún más con cada éxito en su carrera, se hizo palpable. Los murmullos sobre su relación con Ana empezaron a hacer eco en los despachos de los altos mandos, justo cuando él comenzaba a cuestionar su propia historia. ¿Era suficiente quien era, o debía seguir cargando con el legado tradicional que su apellido demandaba? En medio de toda esta incertidumbre, sus encuentros furtivos con Ana se convirtieron en una invención de sueños, de esperanzas, de un futuro que podría ser. Era fácil hablar con ella, explorar el mundo del arte a través de sus ojos, pero el temor a lo que podría decir su familia lo mantenía en un estado de perpetuo dilema. Javier, atrapado entre dos realidades que no podían coexistir, luchaba contra viento y marea por combinar su mundo profesional con aquellos sentimientos que nacían, emergiendo como una fuerza que no podía ignorar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que la tensión crecía y la influencia de Joaquín se hacía más evidente, Javier se encontró al borde de la desesperación. La presión del deber pesaba sobre él, mientras las palabras de Ana resonaban en su mente. Las historias de sus cicatrices, de sus luchas personales, alimentaban su propia angustia. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo por alguien que, según las normas sociales, era inferior? La angustia le oprimía el pecho, cada encuentro se tornaba un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Javier sabía que no podía soportar perder lo que había encontrado en Ana, pero el eco de su apellido no dejaba de atormentarlo. Y en ese momento decisivo, esos simples encuentros se transformaron en una encrucijada interminable. ¿Se atrevería a seguir su corazón o el peso de su pasado lo consumiría para siempre? El día amaneció gris en Madrid, un reflejo del tumulto interno que asediaba a Javier. A pesar de su éxito profesional, el vacío lo envolvía. Había iniciado el día con una sensación de desasosiego, un nudo en el estómago que no podía ignorar. La presión de su entorno crecía, especialmente desde la reaparición de Joaquín. El recuerdo de las viejas rencillas lo acicateaba mientras caminaba por el pasillo de su oficina, sus pasos resonando entre los ecos de su conciencia. A su llegada, la mirada de Ana lo sorprendió. Fue un instante efímero pero significativo. Ella estaba enfocada en su trabajo,
pero al levantar la vista, sus ojos brillaban con una luz que ningún otro podría comprender. Era una conexión que silenciaba el ruido de la competencia y las expectativas familiares que lo asfixiaban. Sin embargo, la familiaridad de su sonrisa se nubló con la culpa y la timidez que cruzaron su mente. Javier sabía que el elevador hacia el éxito estaba colisionando con su vida personal, y en la cima de su vacío emocional se encontraba la figura de Ana. Decidido a enfrentarse a sus propios demonios y a revaluar sus prioridades, aclaró su mente y tomó un paso hacia adelante. Se sentó frente a su escritorio y, en un impulso súbito, decidió que debía cambiar la narrativa de su vida. Era el momento propicio para actuar. Durante años había seguido un camino marcado por la tradición y la presión. Ahora, debía colocar su autenticidad en el centro de su ser, comenzando por su relación con Ana. Llamó a su asistente y canceló una serie de reuniones poco relevantes. Necesitaba tiempo para pensar, tiempo para replantear lo que realmente quería para su vida. En su mente, formulaba estrategias y metas que se alejaban de lo que se esperaba de él. Se esforzó por imaginar un futuro donde la creatividad y la pasión coexistieran con la dirección empresarial. En esa búsqueda, Ana se convirtió en su musa, una chispa de inspiración que lo empujaba a desafiar los límites impuestos. Mientras tanto, las sombras de Joaquín no desaparecían. En un encuentro inesperado en el ascensor, Javier se enfrentó a su rival. La tensión palpable era innegable. Joaquín, imbuido de seguridad, le lanzó un comentario punzante sobre sus recientes decisiones. Pero en lugar de dejarse llevar por la crítica, Javier se sintió revitalizado. En ese momento, comprendió que su camino no tenía por qué estar marcado por lo que otros querían que fuera. Había llegado el momento de plantar la semilla del cambio, en su vida y en su carrera. Se llevó de vuelta a su oficina la determinación de ser más que un simple CEO, alguien que solo importara por su apellido. Quería ser un líder que inspirara, que mostrara al mundo que había más en la vida que las cifras y el éxito material. Con cada decisión que tomaba, cimentaba un futuro más aligned con su auténtico yo. Pero debía ser claro en sus temores. Había mucho en juego y no podía permitirse ser apartado por las vicisitudes de la competencia ni la indiferencia de su familia. El eco de sus pensamientos lo llevó a un camino menos tradicional. Decidiría por sí mismo y por lo que quería. Se puso en marcha con pasos firmes hacia el arte que valoraba, e incluso pensó en proponer una exposición que combinara su mundo profesional con el de Ana. La idea de crear un espacio donde ambos pudieran compartir sus pasiones lo llenó de energía. Mientras comenzaba a esbozar sus planes, una pregunta punzante penetró su mente: ¿sería Ana capaz de aceptar su propuesta cuando conociera la magnitud del compromiso que conllevaba? La incertidumbre lo invadió una vez más. Su camino se asemejaba a un laberinto. Pero esa incertidumbre también traía consigo la posibilidad de algo nuevo. Javier respiró hondo, sintiendo que todo estaba por decidirse. Había llegado el momento de hablar con Ana y darle a su enamoramiento la apertura que merecía, una conversación que lo pondría en la senda del riesgo absoluto. Sin embargo, dentro de él, una sombra se adensaba, una inquietud que amenazaba con frenar su impulso. Estaría listo para abrir su corazón y, al mismo tiempo, su carrera a los elementos que lo asustaban. El aire en la oficina se sentía denso. Javier se encontraba frente a su escritorio, instado por una mezcla de ansiedad y anticipación. Había planeado cada detalle de la conversación que estaba a punto de tener con Ana, pero cuando sus pensamientos se materializaban en palabras, la precisión se desvanecía. La decisión de abrirse a ella se tornaba en un desafío aún mayor que manejar su imperio empresarial. Con cada paso hacia su oficina, la duda se cernía como una sombra. Javier cuestionaba su capacidad para ser vulnerable. La vida en el mundo de los negocios siempre había demandado una fachada de invulnerabilidad. ¿Qué tal si ella no siente lo mismo?, se preguntaba, sintiendo una punzada de dolor en su estómago. La imagen de Joaquín, sonriente y frío, se filtraba en su mente, y lo motivaba aún más a redefinir quién era. Finalmente, llegó a la puerta. La mesa de Ana estaba cuidadosamente ordenada, una extensión de su propia personalidad meticulosa. Ella levantó la mirada y, aunque su rostro mostraba sorpresa, había una calidez en sus ojos que lo reconfortó. «¿Javier? ¿Todo bien?», preguntó, con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Sí»,
Solo quería hablar contigo sobre algo importante, respondió, controlando la propia tumultuosa carrera de su corazón. Se sentó en la silla frente a ella, y el espacio se volvió un microcosmos, aislado del bullicio exterior. Mientras hablaba, su mente se aferraba a las razones que lo habían llevado hasta allí. No solo se trataba de una exposición artística, era la posibilidad de construir un puente entre sus mundos. Quiero crear un espacio donde nuestro trabajo, nuestras pasiones, pueden entrelazarse, confesó, sin poder evitar que su voz se temblara. Ana lo escuchaba atentamente, y a medida que le exponía su visión, se seguía repitiendo en su mente un mantra: sé auténtico. Sus palabras fluyeron, llenas de pasión, mientras se describía a sí mismo como un líder que no solo busca números, sino también historias. Pero cada frase se veía acompañada de una sombra de temor. ¿Era esta la dirección correcta? ¿Estaba arriesgando demasiado? La idea es combinar impulsos creativos con estrategias empresariales. Un espacio que nos permita compartir nuestras visiones, continuó. Su entusiasmo reverberaba, pero una parte de él estaba encantada y aterrorizada a la vez. Ana parecía procesar la información, su expresión revelando la batalla entre la sorpresa y el brillo de una nueva posibilidad. Sin embargo, el silencio que se instaló tras sus palabras se hizo finalmente abrumador. Javier se atrevió a preguntar: ¿qué piensas? La respuesta de Ana, al principio cautelosa, pasó de una disertación común a una revelación impactante. Me encanta la idea, Javier. ¿Pero estás seguro? Esto es como dar un paso de fe. Las palabras colisionaron en su mente. Ella no solo comprendía la magnitud del compromiso, sino que lo empujaba a interrogarse sobre su determinación. Aquí estaba, frente a ella, sin máscaras por primera vez, y se sentía en una cuerda floja. Es más que un proyecto, Ana, dijo, tratando de conectar sus aspiraciones a algo más profundo. Es un camino hacia una nueva versión de mí, una que está dispuesta a perder lo predecible por lo auténtico. Las preguntas subyacentes comenzaron a recibir atención. La presión del entorno, la sombra de Joaquín y, sobre todo, el miedo a no ser aceptado estaban todos ahí en la sala. Ana lo miró a los ojos, y por un momento, la vulnerabilidad se convirtió en poder. Sin embargo, el tiempo se tornaba en su contra. ¿Y si esto falla, Javier? ¿Y si no todo sigue como lo imaginamos?, preguntó, generando un eco que resonó como una complicación aún mayor. Javier sintió que el aire se volvía más espeso. Sus pensamientos galopaban entre la esperanza y el escepticismo. Pero antes de que pudiera dar una respuesta definitiva, un mensaje interrumpió su momento. Era Joaquín, con una invitación que parecía retadora y amenazante. Nos vemos en la reunión de esta tarde. Tengo un par de sorpresas para ustedes, decía el texto, y la inquietud se instaló de nuevo en su pecho. El aire de la oficina, que había comenzado con un destello de posibilidad, ahora era una mezcla de emoción y duda. ¿Estaba realmente preparado para lo que significaban las sorpresas de Joaquín? ¿Estaba listo para enfrentar no solo a su rival, sino a sí mismo y a las decisiones cruciales que lo definirían? El ruido del tráfico afuera se sentía lejano, como un eco que de alguna manera estaba en sintonía con la confusión que abrumaba a Javier. La invitación de Joaquín no solo representaba una amenaza laboral, era un recordatorio de que cada elección hecha en su trayectoria profesional estaba ligada a la imagen que proyectaba, una imagen que, por primera vez, comenzaba a desdibujarse. En su mente, la imagen de la reunión se formaba como un embrollo de caras conocidas y expectativas. Sabía que Joaquín había estado esperando este momento, no solo para desafiarlo, sino también para revelarle sus notas de descomposición, su lugar en un juego de poder en el cual él todavía no había entendido todas las reglas. Antes, su única preocupación era alcanzar metas, pero ahora el verdadero desafío era mantener la autenticidad que había comenzado a cultivar. La conversación con Ana permanecía fresca en su memoria. Conectar visiones, se decía a sí mismo, un mantra que sonaba más profundo que cualquier presentación o informe financiero que hubiese elaborado. Con cada repetición, sentía que la pesa de la duda se aligeraba. Javier se complicaba al pensar que su verdadero poder provenía de su vulnerabilidad y no de la imagen de invulnerabilidad que siempre creyó debía mantener. Decidido a abordar la reunión con una mente clara, se levantó y recorrió el espacio de su oficina.
Pasó por la ventana, observando la ciudad que se desplegaba ante él, un laberinto de calles y oportunidades. Esto es más que una decisión empresarial, es personal, pensó. Cada aspecto de su vida había estado alineado en función del éxito, y al mirar su reflejo en el cristal, se dio cuenta de que la figura que le devolvía la mirada no era solo un CEO, sino un ser humano lleno de aspiraciones, dudas y, sobre todo, una necesidad de ser aceptado tal como era. A medida que el reloj avanzaba, Javier se preparó mentalmente. Había un arte en equilibrar los negocios y los vínculos personales, y ahora era tiempo de mostrar lo que había aprendido. Era hora de no dejarse amedrentar por los desafíos y, más bien, usar esa energía para encender su autenticidad. Mirando una vez más su reflejo, formuló una resolución: si no lucho por lo que creo, ¿qué sentido tiene esto? Al llegar a la sala de reuniones, el ambiente era palpable, como un trueno en el aire. Las miradas de sus colegas, algunas llenas de curiosidad, otras de escepticismo, chocaban unas con otras, como piezas de ajedrez en un tablero a punto de decidir un destino. Joaquín era el primero en hablar. Su tono, arrogante y provocador, cortó el aire. He oído rumores sobre tus planes, Javier. Interesantes por decirlo menos, pero quizás imprudentes. El resto de la sala se acomodó en sus asientos, expectantes como si esperaran una batalla entre dos titanes. Mientras Joaquín desenrollaba sus estrategias, Javier sintió un río de determinación recorrer el cuerpo. Era el momento de cambiar la narrativa, se trataba de compartir su visión, de hacer que los demás compartieran su pasión. Sin renunciar al respeto profesional, debía marcar una línea, ser firme en su convicción. La fatiga emocional de días anteriores pronto se transformó en un vigor que lo impulsó a saltar hacia adelante, a hablar, a ser escuchado. Con cada palabra que pronunciaba, Javier notó que la sala comenzaba a inclinarse hacia su visión, como si por fin la luz de su propósito brillara en un lugar que solía permanecer oscuro. Lo que quiero construir no es solo una compañía, sino un legado, aseguró, sintiendo que su voz resonaba con confianza. Sabía que estaba jugando un partido arriesgado, pero en el fondo estaba preparado para la verdad, para el juicio, y para las consecuencias de su autenticidad. Tan pronto como terminó, notó la perturbación en la mirada de Joaquín. La rivalidad había tomado una forma inesperada, y en ese instante se hizo evidente que el verdadero desafío no eran los términos de la empresa, sino el descubrimiento de sí mismo en ese juego. Sin embargo, antes de que pudiera saborear su pequeño triunfo, la tensión aumentó al presentarse una nueva figura en la sala. Una persona de la que no se esperaba y cuya presencia sobresalía como un faro. Esa aparición podría cambiar las reglas del juego por completo. La incertidumbre lo envolvió, y la pregunta percutía en su mente: ¿sería esta la clave del cambio que había estado buscando, o un nuevo obstáculo que lo separaría de su verdadero yo? La figura que apareció en la sala era una mujer, elegante y decidida, con un aura que capturó la atención de todos los presentes. Javier la reconoció de inmediato: era Laura, la vecina de oficinas cuya astucia empresarial había estado en boca de todos. Su historia estaba llena de éxitos, pero lo que más le interesaba a Javier no era su éxito como ejecutiva, sino cómo había logrado, en ocasiones, desmarcarse del juego tóxico que reinaba en el mundo corporativo. Con las miradas ahora divididas, un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Laura, con su porte sereno, se dirigió hacia Javier con una sonrisa ligera pero segura. No quiero interrumpir, pero creo que tenemos algo que discutir, ¿no te parece? Su voz era suave, pero la firmeza en su desafío resonaba en cada rincón de la sala. Javier sintió un escalofrío. Mientras Joaquín intentaba restar valor a la situación, era difícil ignorar la energía que Laura traía consigo. Había un poder en su autenticidad que lo seducía y desafiaba a la vez. Era evidente que contaba con la habilidad de entrelazar sus propias inquietudes con las de los demás, convirtiéndose en un imán para las discordias que emergían. Javier, continuó Laura, me gusta tu visión. Sin embargo, desafiar a Joaquín no es solo un tema de liderazgo, es un tema de estrategia. ¿Estás preparado para lo que esto conlleva? Sus ojos fijos en los de él enviaron un mensaje que le hizo cuestionar su propio potencial. Era imposible ignorar la magnitud de la batalla que libraba en su interior. Podía ser auténtico y, a la vez, un líder temido por su valentía. Mientras la tensión crecía en la sala,
Su mente fragmentó la realidad en múltiples escenarios. Si se unía a Laura, podría crear una coalición que desafiara a Joaquín, pero también se arriesgaba a ser visto como un traidor. Sin embargo, permanecer en la sombra significaba renunciar a todo lo que había comenzado a construir. La decisión comenzó a brotar de un lugar profundo, ese espacio donde el miedo se encontró con el deseo de autenticidad. Justo en ese momento, se dio cuenta de que su crecimiento personal dependía de ser sincero no solo con los demás, sino consigo mismo. La presión de Joaquín podía ser intimidante, pero Laura representaba un camino diferente, uno que podía hacerlo brillar sin ocultar sus debilidades. Era un dilema moral evidente, pero también una oportunidad brillante que no podía dejar pasar. Con el corazón en la garganta, tomó una decisión. Mirando hacia Laura, sus palabras fueron decididas, cargadas de su nueva determinación. Quiero aprender de ti, Laura. Pero también necesito hacer esto a mi manera. No me incomoda enfrentar los riesgos, pero quiero hacerlo junto a quienes sienten lo mismo. El murmullo en la sala disminuyó, y por primera vez, las miradas no solo se centraban en él, sino en la posibilidad de una nueva alianza. Sin embargo, escudriñó cada rostro presente y notó la incomodidad, la inquietud que su declaración había provocado, pero también la curiosidad. Las viejas dinámicas estaban comenzando a transformarse, y eso significaba que, inevitablemente, habría resistencia. Joaquín se movió en su asiento, recobrándose del impacto. Mira, Javier, esto no se trata solo de tu ambición. Hay mucho en juego aquí. La declaración de Joaquín colisionó con el empoderamiento que Javier sentía al tener a Laura respaldando su identidad. Quería descubrir su verdadera fuerza, irradiar su autenticidad en un ambiente que se resistía a tal cambio. Quizás, dijo Javier con voz firme, esto es exactamente lo que se necesita para evolucionar. Estoy listo para las consecuencias de mi autenticidad, Joaquín. El rostro de Joaquín palideció un instante antes de recuperarse, y el aire en la sala volvió a cargarse de expectativa. Javier podía sentir que se encontraba al borde de algo significativo, pero aún había un terreno incierto por explorar. La decisión que había tomado podría cambiar su trayectoria, pero también abrir las puertas a nuevos conflictos, solo que en ese mismo instante, sucedió algo más. Desde la esquina de la sala, un sonido metálico, un ping, interrumpió la tensa atmósfera y desató un torrente de murmullos. Era una notificación en el celular de Laura, y la expresión en su rostro cambió de inmediato. Algo en la pantalla pareció darle un vuelco en el estómago a Javier, como si un nuevo giro impredecible estuviera a punto de desencadenarse. La pregunta palpable ahora flotaba en el aire: ¿qué revelaría esa notificación y cómo afectaría el resultado de la unión que Javier había comenzado a vislumbrar? La incertidumbre se convirtió en un nuevo desafío que ya no podía ignorar. El sonido del ping reverberó en la mente de Javier como un eco inquietante, enmarcando una nueva fase en su lucha interna. Laura, con semblante ahora pálido, apartó la vista de él y se sumergió en el contenido de su pantalla. Cada segundo que pasaba, su atención se desvanecía de la sala, de la confrontación que se estaba gestando y de él mismo. Esa momentánea distracción creaba un abismo de incertidumbre, intensificando lo que acababa de proponerse: ser auténtico en un mundo que valoraba las apariencias. El discurso que había planeado dar en su mente se desvanecía. En cambio, sentía la urgencia de comprender lo que alteraba la calma de Laura. ¿Acaso la notificación contenía un factor que podría influir en su estrategia? Un hilo de inquietud se enredó en su pecho. Para un líder, desviar la atención hacia eventos externos era un signo de debilidad. Sin embargo, en ese instante, empezó a cuestionar su propia voluntad de asertividad frente a la presión. Laura ladeó la cabeza, mostrándose distante al leer. Sus labios se presionaron en una línea tensa. Javier notó el cambio en su energía. Algo importante estaba sucediendo. La mujer que antes irradiaba seguridad como un faro ahora parecía enfrentarse a una tormenta oculta. Este giro inesperado lo sorprendió y le recordó que, en el mundo corporativo, cada profesional enfrentaba sus propias luchas. Mientras su mente divagaba, pensó que si Laura caía en el laberinto de la preocupación, podría retroceder en esta nueva alianza que apenas empezaba a forjar. ¿Está todo bien?, preguntó,
tomando la decisión de acortar la distancia que se había creado, no solo física, sino emocional. Era su propia necesidad de validar que la autenticidad era un concepto que debía aplicarse no solo a uno mismo, sino a los que lo rodeaban. Laura levantó la vista, los ojos iluminándose por un instante antes de oscurecerse nuevamente. Es un asunto personal, respondió, su voz, aunque tenue, tenía una nota de firmeza, como si intentara distraerse a sí misma del enigma emocional que la envolvía. Sin embargo, Javier sintió que había más bajo la superficie. La vida en la oficina había conjeturado que aquellos que eran exitosos no tenían debilidades, pero a medida que la verdad se revelaba lentamente, comprendía que sus héroes también cargaban con sus historias ocultas. Aquel momento le serviría como punto de inflexión. Sin quererlo, un nuevo dilema se instaló en su mente: elevarse sobre sus propias inseguridades y ser un soporte para Laura, o sumergirse en su propia carrera y dejar que el miedo a la vulnerabilidad arruinara sus avances. Laura, estoy listo para construir algo diferente. Necesitamos ser fuertes, no solo como individuos, sino como un equipo. Y con esas palabras, Javier dio un paso hacia el futuro sin saber que el ciclo de retos apenas comenzaba. La conexión que había empezado a crear se sentaba sobre el cimiento del apoyo mutuo, tanto en lo profesional como en lo personal. El murmullo en la sala se había reducido, todos observaban la reacción de Laura. La ansiedad se desvanecía de la cara de Javier, que empezaba a sentirse más seguro, enfrentándose a la verdad de su propio crecimiento. Si iba a cambiar las dinámicas, debía comenzar por allí. En un gesto que sorprendió incluso a su propio ser, tomó la mano de Laura, un acto simbólico de alianza, no solo arredrada por las circunstancias externas, sino también por la lucha interna que ambos compartían. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar en su conversación, el sonido del móvil de Laura la hizo sobresaltarse de nuevo. Era un mensaje nuevo, y la expresión en su rostro cambió de preocupación a horror. Ahora, Javier pudo sentir el peso de la pregunta nuevamente: ¿cuál era el secreto que Laura guardaba y cómo iba a entrelazarse con su propio impulso hacia adelante? Con el aire tenso de la sala, el futuro de sus cimientos emocionales y profesionales pendía de un hilo, mientras ambos se preparaban para descubrir una verdad que podría revolucionar no solo su situación, sino el propio rumbo de sus vidas. La atmósfera se volvió densa, cargada de expectativas. Javier, sintiendo la presión de las miradas ajenas, se esforzó por permanecer centrado. Aquella conexión que había buscado construir con Laura se encontraba en un delicado equilibrio, y cada palabra, cada gesto podía marcar la diferencia entre fortalecer una alianza o desmoronarla en un instante. La inquietud, ahora palpable, no solo era de Laura, también empezaba a interpelar sus propias inseguridades. El rostro de Laura se tornó grave al leer el mensaje. Javier podía ver cómo su mente empezaba a tambalearse entre emociones contradictorias. Su propia vulnerabilidad se intensificaba, cuestionándose quién realmente era en esta dinámica. ¿Por qué me importa tanto?, se preguntó. Era un desafío personal asomarse a la profundidad de sus sentimientos y ayudar a Laura a enfrentar la tormenta que la amenazaba. ¿Qué ha pasado?, insistió, el tono firme pero amable, pues en su interior necesitaba hacer una distinción entre el líder que debía ser y el compañero humano que anhelaba expresar. Podemos enfrentarlo juntos. Esa declaración no solo era un intento de apoyarla, sino también un compromiso que él mismo debía honrar. La lucha por la autenticidad ahora lo involucraba a un nivel nuevo, su deseo de ser un líder que alentara a otros a mostrar su verdadero yo. Laura respiró hondo, como si estuviera decidiendo si abrir una puerta que podría desvelar algo relevante. La calidez en su mirada comenzó a regresar cuando le respondió: es complicado, Javier. Pero agradezco que estés aquí. Sin embargo, su voz contenía una reticencia clara. La profundidad de sus palabras rebotó en la mente de Javier. No solo se trataba de escucharla, necesitaba entender que, ya sea en el ámbito profesional o personal, el liderazgo real implica comprender las luchas ajenas, más allá de las suyas. Esta revelación le hizo darse cuenta de que su propio viaje hacia la autenticidad no estaba en solitario, se entrelazaba con el de Laura en un camino lleno de sombras y luces. Mientras debatían el siguiente paso, Javier se sentó frente a ella, fijando su mirada en su rostro con atención. Una mezcla de desafío y determinación se apoderó de su ser. Voy a ser honesto contigo.
He tenido mis propios problemas. Sentí que tenía que ser perfecto y eso me estaba ahogando. Esa confesión, su propia fragilidad, era un regalo, no solo para Laura, sino también para sí mismo. En ese momento, se liberaba del peso de las expectativas que había llevado durante tanto tiempo. Laura lo miró, sus ojos un poco más brillantes tras escuchar su verdad. No eres el único que ha sentido eso. Hay días en los que siento que todo va a colapsar. Pero hablar de ello me asusta. Aún quedaba ese vacío entre ellos, un abismo de inseguridades y posibilidades no dicho, pero Javier supo que este momento de vulnerabilidad podía ser el catalizador que una a ambos. ¿Qué pasaría si comenzáramos a enfrentarlo juntos? Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero quizás el diálogo puede ser un principio. Con esas palabras resonando en la sala, algo cambió. ¿Era posible que ambos pudieran apoyarse en sus respectivas batallas? Tal vez, la autenticidad que tanto anhelaban no se trataba solo de su viaje, sino de crear un espacio seguro donde ambos pudieran ser verdaderamente ellos mismos. Mientras el tiempo avanzaba, una idea audaz comenzó a gestarse en la mente de Javier, un nuevo camino profesional que podría surgir de esta conexión inesperada. Podría ser la clave para cambiar no solo su propia carrera, sino también la cultura tóxica que percibía en su entorno laboral. Sin embargo, antes de que esos pensamientos pudieran articularse, el sonido de un nuevo mensaje en el teléfono de Laura interrumpió el momento, llevándolo de vuelta a la incertidumbre. La expresión en su rostro, una mezcla de asombro y preocupación, le detuvo el corazón. Es de la junta directiva, dijo en un susurro, sabiendo que el contenido del mensaje podría rediseñar su futuro. Ambos quedaron en suspenso, preguntándose cómo la realidad inesperada alteraría sus planes. Con el tiempo en su contra, Javier entendía que tal vez el momento decisivo ya había llegado, pero valía la pena arriesgarlo todo por su verdadero propósito. El desafío que enfrentaba se volvía más inminente. Javier contuvo el aliento mientras observaba a Laura leer el mensaje, sus ojos escudriñando la pantalla, buscando respuestas mientras la realidad se desdibujaba a su alrededor. La tensión aumentó, el ambiente se volvió una mezcla de anticipación y temor. Sabía que las decisiones del próximo minuto podrían poner en juego su carrera, pero más importante aún, su conexión con Laura. Deseara que pudiera retroceder el tiempo, pero sabía que cada opción dejaba huellas. Finalmente, Laura levantó la vista con un aire de determinación, sobrepasando la inquietud que la consumía. La Junta ha decidido que retocaremos el proyecto. Y lo presentaremos en una semana, anunció, su voz temblando ligeramente, revelando el golpe emocional que esa noticia traía consigo. Javier sintió una punzada de nervios. Una semana. Aquel breve tiempo no solo representaba la presión profesional. Tenía que encontrar la manera de seguir respaldando a Laura mientras lidiaba con sus propias inseguridades. Esa brevedad lo impulsó a actuar. Necesitamos unir fuerzas. Esto puede ser más grande de lo que creemos. No solo es un proyecto, sino una oportunidad para cambiar las dinámicas de la empresa. Laura lo miró, notando la chispa de resiliencia en sus ojos. ¿De verdad crees que podemos hacer eso en tan poco tiempo? Su escepticismo era claro, pero había algo nuevo en su voz, un destello de interés. Podemos hacer más que solo enfrentarlo, dijo Javier con firmeza. Debemos transformarlo. ¿Te imaginas un entorno donde la vulnerabilidad y la autenticidad sean nuestras herramientas en lugar de debilidades? Si logramos presentar algo innovador, podríamos redefinir lo que significa ser líderes aquí. El pensamiento resonó en el interior de ambos. La posibilidad de confrontar la cultura tóxica y dar paso a una nueva era de liderazgo comenzaron a cobrar forma. Sin embargo, eso significaba lanzarse a lo desconocido, y el pavor a la carga de expectativas se intuyó en el aire. Laura frunció el ceño mientras pesaba las opciones. Su resistencia natural a arriesgarse se reflejaba en su rostro, pero la determinación que Javier mostraba la estaba inspirando. No voy a mentir, tengo miedo, Javier. He estado aquí demasiado tiempo, manejando lo mismo, lo habitual. ¿Qué tal si fallamos? Fallaremos si no lo intentamos, replicó él, sus palabras impregnadas de convicción. He comprendido que el verdadero liderazgo se basa en la colaboración, en abrirse a las posibilidades y ser auténticos, incluso si eso significa estar expuestos.
Un silencio pesado llenó la habitación mientras ambos asimilaban la enormidad del desafío. Javier comenzó a visualizar cada detalle del proyecto. Su mente ardía con ideas. Propongo que trabajemos en algo que apelemos a nuestras experiencias, algo que hable de la vulnerabilidad como fortaleza. Si somos honestos sobre nuestros desafíos, tal vez inspiremos a otros a hacerlo también. Laura sintió la urgencia de la situación atravesar su ser. Enfrentar sus temores no solo involucraba el proyecto, podía ser el punto de inflexión en su vida profesional y personal. Se obligó a sí misma a dar un paso adelante. Entonces, en lugar de temer a la Junta, hagámosles ver lo que podemos construir. Juntos, la decisión estaba tomada. Con cada seguridad que ella ofrecía, se sentía más fuerte. La idea del trabajo en equipo se convirtió en una propuesta a la que no solo se adhirieron, sino que ambos se validaron mutuamente. Era su posibilidad de abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza y reescribir no solo sus trayectorias profesionales, sino todo lo que creían saber sobre el liderazgo. No obstante, mientras empezaban a delinear el esbozo del proyecto, la inquietud de lo desconocido pesaba sobre ellos. Una nueva notificación en el teléfono rompió su momento. Acaban de convocar a una reunión extraordinaria. Ambos intercambiaron miradas preocupadas, sabiendo que ahora la pelota estaba en su court. El verdadero desafío comenzaba. ¿Tendrían la capacidad para transformar la cultura que los rodeaba y encontrar la autenticidad en su trabajo? La incertidumbre se alzaba, cernida sobre ellos como una sombra. Las horas que siguieron a la notificación no fueron más que un torbellino de preparación y ansiedad. Javier se sumergió en papeles, revisión de correos y bocetos de ideas, mientras Laura organizaba reuniones rápidas con colegas para reunir perspectivas. Era evidente que cada minuto contaba, y la presión comenzaba a desbordar su ánimo. La conversación inicial había encendido en ellos una chispa, pero ahora la urgencia de materializar su visión los mantenía en un constante estado de alerta. En medio del caos, una voz interior comenzó a cuestionar: ¿estás preparado para esto? Javier intentó ignorar la inquietante pregunta, pero como un eco persistente, resonaba en su mente. Este proyecto no era solo un reto profesional, representaba una oportunidad de rediseñar su identidad, de demostrar que podía liderar desde la autenticidad. Sin embargo, la sombra del fracaso se cernía sobre ese deseo como un espectro, desdibujando su confianza. Para calmar sus nervios, Javier decidió poner en práctica lo que predicaba: la vulnerabilidad como fortaleza. Se acercó a Laura un día antes de la reunión, dispuesto a compartir sus inquietudes. Laura, empezó, su voz un poco temblorosa: siento que esto puede ser demasiado para nosotros. La presión está creciendo, y a veces pienso que no soy el líder que creía ser. Laura lo miró, su expresión cambió. Sin las defensas habituales, vio el temor reflejado en los ojos de Javier y comprendió que su lucha era la misma. Ambos estaban atravesando una transformación personal en este viaje. Javier, yo también tengo miedo. Pero quizás el hecho de que sintamos esto significa que estamos en el camino correcto. No seremos perfectos, y eso está bien. Sus palabras resonaron en él. Reconocer su vulnerabilidad los unió de una manera que no había anticipado. Aquel intercambio sincero no solo los fortaleció profesionalmente, sino que también abrió una brecha para la conexión emocional. Se sentó con ella a revisar los puntos de su presentación. Cada idea, cada análisis y cada anhelo comenzaron a ser presentados con un nuevo matiz, como un equipo en lugar de individuos divididos por el temor al fracaso, pero a medida que avanzaban en su preparación, la carga aún se sentía pesada. La mañana de la reunión, Javier se despertó con un nudo en el estómago. Se enfrentaba a la posibilidad de ser juzgado, de que su ideal de liderazgo pudiera ser rechazado en el instante en que cruzaran las puertas de la sala de juntas. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió enfocar sus emociones en algo productivo. Se sentó a escribir su discurso, entrelazando su historia personal con la visión del proyecto. Sabía que si quería resonar con su audiencia, tenía que iniciar desde su propia verdad. Mientras escribía, recordó un lema que había aprendido en sus años en la universidad: el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Con renovada determinación, Javier se preparó para enfrentarse a sus superiores,
decidido a demostrar no solo la viabilidad del proyecto, sino que el liderazgo auténtico podría surgir, incluso de los momentos de incertidumbre. El tiempo de la reunión finalmente llegó. La sala estaba llena de rostros serios, unos identificados, otros desconocidos. Javier intercambió miradas con Laura, viéndose mutuamente como anclas en una tormenta. Esta era la oportunidad no solo para influir en la cultura de la empresa, sino también para reafirmarse a sí mismos. Una última respiración profunda antes de que la puerta se cerrara tras ellos y Javier se posicionara al frente. Estoy aquí hoy porque creo firmemente que el liderazgo no es sinónimo de autoridad, sino de conexión y vulnerabilidad. Venimos a compartir no solo un proyecto, sino una visión que puede redefinir nuestras dinámicas, pero antes de que pudiera continuar, se abriría la puerta a un giro inesperado en su presentación, algo que cambiaría el rumbo de su historia, revelando desafíos que ni él ni Laura habían anticipado. ¿Serían capaces de mantenerse firmes ante la adversidad que les esperaba? El tiempo avanzaba veloz, como un río impetuoso, llevando consigo toda la ansiedad acumulada a lo largo de semanas. Javier se encontraba en un lugar inesperado, frente a la mesa directiva, un universo de interrogantes y expectativas se cernía sobre él. La sala estaba llena, pero en su mente, todo era ruido, excepto la claridad de su propósito. Había llegado el momento de convertirse en el arquitecto de su vida, de demostrar que la autenticidad era la clave para un liderazgo efectivo. Lo que traemos hoy no solo es un proyecto, es una renovada manera de ver el liderazgo, comenzó, su voz resonando con una mezcla de nerviosismo y determinación. La mirada de Laura detrás de él le otorgó la seguridad que necesitaba. Reconocía sus propios temores reflejados en ella, y eso lo motivaba a seguir adelante. Sabía que su propuesta podría cambiar no solo su carrera, sino la cultura de la empresa, liberar el potencial creativo que había estado reprimido durante años. La sala, habitualmente fría y calculadora, se tornó en un espacio zapato con la energía palpable que ambos emanaban. Javier continuó, entrelazando su narrativa personal con la visión del proyecto que había desarrollado junto a Laura. Las empresas exitosas de hoy son aquellas que abrazan la vulnerabilidad como fortaleza. Nuestra visión va más allá de los números, se enfoca en las historias de quienes forman parte de este equipo. La mirada de cada miembro del comité se tornaba más atenta, cautivada por la autenticidad que emanaba. Al finalizar su presentación, una mezcla de aplausos y murmullos llenó la sala. Laura sonrió con orgullo, y Javier se sintió más ligero, como si se hubiera despojado de una pesada capa de opresión. Estaban listos para avanzar, juntos, sin importar lo que viniera a continuación. No obstante, la tensión se intensificó cuando Joaquín se pronunció: interesante propuesta, Javier. Pero, ¿estás preparado para asumir la responsabilidad de cambiar lo que tradicionalmente ha funcionado? Una risa burlona se oyó entre los miembros de la junta, pero Javier, lejos de sentirse coaccionado, tomó una respiración profunda y se plantó firme. No se trata de destruir lo que funciona, sino de evolucionar hacia un modelo más inclusivo y dinámico. El cambio teme al estancamiento, y nosotros tenemos la oportunidad de ser pioneros. Su voz mantenía una convicción que sorprendía incluso a sí mismo. Cada réplica de Joaquín solamente alimentaba la llama de su determinación. En su mente, estableció un contraste entre su antigua mentalidad de competir por el éxito y su nuevo enfoque de colaboración. Se sentía como un nuevo ser, un hombre que conocía su valía, tanto personal como profesional. La reunión culminó con una decisión unánime: había un compromiso hacia la innovación. La Junta aprobó su propuesta, otorgándole un espacio de trabajo colaborativo que tanto anhelaba, un lugar donde la creatividad y la vulnerabilidad fueran los cimientos del éxito. Javier y Laura compartieron una mirada de complicidad, el reflejo de una unión que iba más allá del trabajo. Era la validación de su conexión auténtica. A medida que abandonaban la sala, Javier sintió que había conquistado su mayor temor: no solo se había presentado como un CEO, sino como un ser humano en toda la extensión de la palabra. En el camino a su oficina, una oleada de energía lo invadió. Había dado un paso hacia adelante en su viaje de transformación, y el reconocimiento de su valía le dio una confianza sólida. El cambio que había encarnado resonaba no solo en su entorno laboral, sino en su vida personal. Ana había sido su musa, la chispa que encendió el fuego de su autenticidad.
Y, al pensar en ella, supo que su vínculo había crecido, desarrollado a través de pruebas y tribulaciones. Se puso en contacto con ella, le compartió su victoria, y su voz, cargada de emoción, le devolvió un eco de felicidad. Había encontrado en Ana a alguien con quien compartir no solo su éxito, sino también su vida. Finalmente, Javier entendió que no solo había logrado ser un CEO, sino un líder que se atrevía a ser vulnerable. Su legado sería uno que inspiraría a otros a ser auténticos, no solo por lograr el éxito, sino también por abrazar la humanidad en cada paso del camino. La vida seguía su curso. Un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, el de un líder que se había transformado a sí mismo al abrirse al mundo, desatando su verdadero potencial. Emprendió su camino con la certeza de que, al final, solo aquellos que se arriesgan a ser auténticos son los que realmente alcanzan la realización personal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es vital.